Bueno, volvemos de la pausa con más el Club de los Optimistas. El tema de hoy estamos hablando del pesimismo. Y cómo poder superar el pesimismo. Por supuesto, estamos ahí contándoles, ahora vamos a contarles cómo lo primero estábamos hablando en la tanda anterior, que lo primero es identificar los pensamientos negativos. Exactamente. Pero antes de eso les voy a pasar nuevamente todos los contactos para comunicarse con nosotras por Facebook, Psicología Positiva Uruguay o el Club de los Optimistas. Nos pueden seguir por Twitter, @optimistasmn, MN con mayúscula, sino también a través del 2900-0996 o mandarnos un mail si quieren a elclub@montevideo.com.uy. Bueno, y como les decía, primero, identificar los pensamientos negativos. Por ejemplo, si uno se está sintiendo triste, ¿qué es lo que tiene que hacer? Lo mejor que tiene que hacer es hablar con uno mismo, relajarse, considerar tomarse un café con uno mismo. Considerar que las malas situaciones son pasajeras, algo temporal, no necesariamente va a quedarse esa situación dolorosa eternamente, y también cuestionarse por qué nos estamos sintiendo tristes en realidad, porque a veces el motivo de la tristeza está un poquito subyacente. Exacto. Sí. De repente uno piensa que está triste por una cosa y viene por otro lado, de repente una situación no resuelta o algo ahí. Viste que el plano de lo inconsciente es complejo, muy complejo, pero por eso es como que tenemos que aprender a escucharnos mucho. Y siempre hay como alguna pequeña señal que nos va guiando por dónde puede llegar a venir la mano. También, y bueno, hay veces que no se puede solo, hay veces que hay que recurrir la ayuda de algún profesional que nos ayude como una guía para poder conocernos a nosotros mismos y saber cuáles son los problemas que hay de trasfondo que no nos damos cuenta conscientemente a veces. Además, hay una realidad. Cuando uno está involucrado en determinada situación, yo siempre digo, es como que uno está en una burbuja. Entonces, de repente, hay cosas que son clarísimas, que rompen los ojos. Que los demás todos los ven. Todo el mundo se da cuenta, pero uno no puede verlo, porque está metido en esa situación. Entonces, de repente, un tercero, que no necesariamente tiene que ser un profesional, puede ser un amigo, un familiar, a veces va marcando determinadas cosas y habría que prestar atención, sobre todo si es algo que se repite mucho. Si alguien, por ejemplo, te está diciendo que sos una persona irritable, esto le dice 1, 2, 3, 10, habría que prestar un poquito de atención. Creo que soy irritable, entonces. Quizás sea irritable. Bueno, entonces, si yo me doy cuenta que eso es una actitud que puede llegar a molestar a los otros y que en realidad también me molesta a mí, ¿por qué no cambiarla? Entonces, es como que es más sencillo darnos cuenta de las cosas cuando alguien nos da una manito y nos trata de hacer de ver las cosas desde otro lugar, desde otra perspectiva. Porque cuando uno está dentro del agua, se va perdiendo en toda la situación y claro, termina siendo complejo y es bueno que alguien pueda ayudarnos. En psicología positiva hablamos mucho de la importancia del altruismo. Cuando uno ayuda a los demás, está comprobado que también se siente bien. Entonces, si ustedes se están sintiendo demasiado bajoneados, muy tristones, podrían empezar a enfocar su energía también en otra persona. Momentáneamente, ¿no? Para un poco de distracción, ayudar a alguien, hablar con alguien, de repente dedicar un poco de tiempo al otro para no quedarse tan inmerso en y esa también emoción. Hacer diferentes actividades, ¿no? Por supuesto. Anotarme en un gimnasio, hacer cosas distintas que salgan de lo común para distraerte también. En lugar de quedarte encerrado en tu casa, triste, lamentando por lo malo que te pasó, ¿no? Claro. Y además también, si de repente antes, hablando un poco, como vos decías, de las actividades, si antes había algo que a vos te gustaba, por ejemplo, antes te gustaba bailar, o te gustaba ir al gimnasio, o te gustaba correr, o lo que sea, ¿por qué no retomarlo? Porque viste que a veces uno entra mucho en la rosca de la rutina y va perdiendo cosas que antes de repente a uno le hacían mucho bien. Sí. Entonces es como también tomarse el tiempo para mimarse, recuperar un poco de esas actividades y en algún punto también se está recuperando la emoción que conllevan esas actividades. Entonces es como volver a sentir bien. Claro, es como que vas a funcionar mejor en todo lo demás si atendés un poco lo personal o eso que te hace feliz, eso que te gusta. Las cosas que a nosotros nos gustan, digamos, en dosis habituales, obviamente que son buenas. Dicen que no hay que exagerar con las cosas que a nosotros nos gustan porque como que nos habituamos demasiado rápido al placer. Pero
de repente 3 veces por semana ir a tomar clases de baile podría ser algo muy positivo para alguien que le gusta el baile. Si no te gusta el baile, no va a ser muy positivo. Bueno, y el tema de la ansiedad, por ejemplo. ¿Por qué nosotros sentimos ansiedad? ¿O por qué en algunas situaciones se siente ansiedad? Porque a veces la persona cree que no está a la altura de las circunstancias o que las cosas van a salir mal sin importar lo que la persona haga. Esto, por ejemplo, se da mucho cuando hay un ascenso. Por ejemplo, ¿no? En un trabajo, sí, a vos te ascienden, vas a empezar a tomar otras responsabilidades. Entonces ya como que te sentís, capaz que no estoy a la altura de esta circunstancia, capaz que no me siento lista. O bueno, pasa también cuando uno quiere recibirse, ¿no? De alguna carrera, que cuando uno recién se recibe es como que siente que va a la guerra con un tenedor y hay mucha gente que no ejerce y de repente se queda dando vueltas, haciendo cursos o no haciendo nada porque tiene mucho miedo. Y también sí, o sea, conozco casos que además que lo he hablado, que es dejar lo que es la vida del estudiante, dejar la facultad, ¿no? Entonces eso como que implica un cambio que a veces que hay gente que no está capacitada para afrontar o piensa que no está, ¿no? Claro. Que sería mejor. Por eso hay que dar el paso. Ante estos mieditos, yo creo que uno tiene que tomarse el tiempo de cuestionarse, ¿esto es un miedo real? ¿Esta ansiedad que me está generando la situación es válida? ¿O soy yo que realmente estoy, digamos, exagerando las proporciones de esta situación? Entonces, ese cuestionar, ese reflexionar, ese identificar, nos va a ir ayudando a poder luchar un poquito contra estos pensamientos negativos. También hay determinadas cosas que evitamos hacer. Y yo siempre digo, hagan algo. Cada pasito cuenta. Es como, digamos, arenita a arenita se va construyendo muchas cosas. El pasito de hormiga. Todos los pequeños detalles van contando para que nosotros podamos sentirnos mejor. De repente, esto sobre todo en los casos a veces cuando uno está demasiado apático, ¿no? Como muy desganado y no tiene fuerzas ni para estudiar o no tiene fuerzas para trabajar, no tiene fuerzas para ordenar la casa o lo que sea. Es ir haciendo algo despacito, manejable, la manera que uno pueda hacer. Arrancó una moto. Arrancó una moto que acabamos de escuchar. Entonces, digamos, no presionarnos. Tener mucha paciencia con nosotros y hacer algo, simplemente algo. Claro, pero no el decirnos, no voy a poder, no. No, por supuesto. O sea, tengo que poder porque, o sea, tengo la capacidad, ¿no? Claro. Y también algo que es importante es el vivir el ahora, ¿no? Concentrarse en el presente. A lo que voy es, el pasado no va a volver, no hay nada que podamos hacer para cambiarlo y quedarnos estancados en, si yo hubiera hecho algo diferente. ¿Qué hubiese pasado si hubiese dicho eso y no lo otro? Claro, que no. dije? Es una tortura eterna porque no lo vas a poder cambiar. No existe una máquina del tiempo, aún por lo menos, como para ir aún por lo menos. por lo menos, para cambiar las cosas. Entonces, a ver, el pasado no hay que quedarse prendido. El futuro, por supuesto que uno tiene que pensar en el futuro. O al menos aprender del pasado, ¿no? Sí, el pasado creo que debería servir para aprender, pero no para castigarse, que son cosas distintas y que creo que muchas veces el pesimista se castiga demasiado, exageradamente. Entonces, el futuro es importante, tenemos que tomarlo en consideración, tenemos que prepararnos, pero tampoco esa ansiedad constante de quiero que sea ya, quiero recibirme ya, quiero casarme ya, quiero mudarme ya, porque tampoco va a funcionar, todo tiene un proceso. Todo tiene su tiempo, su momento y se va dando cuando se tenga que dar. Entonces, por eso es importante aprender a disfrutar del momento y también de los procesos. Es como yo siempre digo, ¿no? Si hay algo que va a costar tanto tiempo, tantos años, ¿por qué vamos a estar concentrados en la meta final? Vamos a ir disfrutando cada pasito que nos lleva hacia esa meta, la que sea, ¿no? O sea, puede ser cualquier cosa. Hasta ser madre hay que esperar 9 meses para que nazca el bebé. O sea, no hay que apurar las cosas. Van pasando cuando tienen que suceder. Bien, eso que les sirva a muchos que estén escuchando. O sea, guarda con la ansiedad. Bueno, y también otro tema recurrente a veces en los pensamientos pesimistas son estos temas de los enojos. Las personas que se enojan, que son irritables. Y me pregunto, ¿es válido estar enojado todo el tiempo? ¿Estar siempre de mal humor? ¿O siempre ahogarse en un vaso de agua? Es como que a veces hay que relajarse un poquito. Claro, viste que hay gente que está susceptible a cualquier comentario. Entonces se lo toma como muy personal o que se piensa que vos lo estás atacando, cuando en realidad para él estás dando una recomendación o un consejo que, ¿no? Digo,
tomalo o dejalo. O una crítica constructiva, porque También. no siempre van Pero hay las gente cosas que, por- viste, que no se lo toma bien, que en las críticas como que les parece que siempre van a ser negativas y no les cae muy bien. Hay muchas personas así. Sí, entonces, bueno, hay que Ahí en aprender a ese escuchar. caso, ¿viste? ¿No? Sí. Pensar qué contestar, respirar hondo. Y yo creo que uno sobre todo tiene que aprender a diferenciar un poco eso que vos decías. ¿La persona me está atacando o soy yo que estoy pensando que me está atacando? Claro. Porque son cosas distintas. A veces si uno está muy sobregirado, malinterpreta determinadas situaciones. Entonces eso evidentemente después lleva a líos, a confusiones. Por eso, el tema del enojo hay que tener mucho cuidado y tratar de enfriar un poco la cabeza, pensar más claro y tratar ante la duda de preguntar y ver si la persona va, digamos, realmente era lo que yo creía Sí. o no, o era yo que... Sí, a veces que es muy difícil calmar la impulsividad, ¿no? Hay gente Sí. que es muy impulsiva y está, yo qué sé, todo el tiempo no piensa, es como que no piensa lo que va a decir, Ujú. ¿no? Actúa así, como... Claro, bueno, yo creo que el hablar sin pensar siempre trae problemas. Siempre, es inevitable. Ojo, no digo que no nos pase, porque creo que todos, tarde o temprano, en alguna situación así, Claro. estuvimos involucrados. Pero tenemos que ser cuidadosos, porque las hay palabras un filtro que... tenemos que tener. Que Porque, tenemos que tener. a ver, yo, por ejemplo, conozco muchas personas que me dicen, yo soy frontal. Y digo lo que pienso. Bueno, bárbaro. Pero hay una sutileza con eso. Está bueno ser honesto y decir lo que uno piensa, pero siempre y cuando traiga algo positivo. Porque que yo le diga a mi mejor amiga, che, la verdad que esa ropa te queda espantosa, no sé si le voy a contribuir No. a algo en su vida, no sé si le estoy haciendo un favor al decirle Claro, eso. yo creo que siempre hay que buscar la manera de no ser ofensivo o de decir las cosas de modo que la otra persona entienda, ¿no? Qué sé yo, en ese caso, mira, a mí me parece que lo otro te quedaría mejor. Claro, O no hay te- maneras y maneras. Creo que ese color no te va tanto como... ¿No? Sí, pero por eso, Pero de repente ser tan directo... hay gente que es tajante y por supuesto que termina metiéndose en líos porque, a ver, a nadie le gusta que vengan y le digan, che, mira, la verdad que ese color de pelo te queda horrible. Entonces, ¿qué te hicieron en la peluquería? Eran enemigos tuyos, ¿no? O sea, claro, es como que sí, bueno. A no ser que sean bromas, que te lo pueden decir en broma, porque hay gente que Está tiene un bueno. humor que Más ácido. claro, cierto. eso es verdad. Pero ya yo la- estoy hablando de los que te lo están diciendo en serio. Sí. Que eso es peor. Eso sí, la verdad que sí, es Pero feo. entonces, bueno, ok. Yo creo que siempre pensar lo que se dice y siempre con respeto también hacia Sí. el otro, ¿no? Sí, por supuesto. Podés ser frontal, pero con respeto. Por eso te digo, hay que buscarle la vuelta, ¿no? Y ser sutil, ¿no? Y para decir las cosas... Y yo siempre digo una cosa, si lo que vas a decir no contribuye a nada, No entonces digas no nada. lo digas. Sí. O sea, si no vas a ayudar, no vas a potenciar un cambio positivo, no vas a hacer, cállate la boca, porque realmente no tiene sentido que hagas sentir mal al otro. Es verdad. Bueno, es verdad. como les decíamos, conocerse a uno mismo es el primer paso para concientizarnos de aquellas actitudes o pensamientos que solamente nos hacen daño. Y cuestionarnos, reflexionar y darnos cuenta si realmente nos estamos conduciendo de la manera que queremos. Bien. Antes de seguir con el tema que les traje, los pensamientos negativos más habituales en una mentalidad pesimista, ahora los vamos a leer, tenemos una lista muy interesante. Sí, me imagino. Vamos a comentar un poquito lo que nos dejaron escrito. Acá en Psicología Positiva Uruguay les pregunté ¿cuál es tu receta para levantarte el ánimo? Y Grace nos dice, no darle entidad a ningún argumento ni acontecimiento para que me lo quite. Rigo nos dice, pensar menos y vivir más. Y Roberto Javier nos dice, reír más y enojarme menos. Y otra chica nos decía por el chat, Paola, que ella se levanta el ánimo con lo dulce. O sea, sí, los chocolates son antidepresivos Sí. naturales, o sea, que son una buena manera de sentirnos mejor. Sí, y no pensar, y no con culpa, ¿viste? Por supuesto. No comerlos con culpa. Si vas a comerlos con culpa pensando de que me va a engordar y que no sé qué, no comas chocolate, entonces. Pero yo le voy a mandar un saludo a mi hermana, Natalia García, digo así, no me apellido porque si no se me enoja,
Y a Cristina, mi madre, le mando un saludo a la Cristi. Que bueno, que espero que les sirva un poco. Que estén escuchando cómo identificar esta mentalidad pesimista y alejarse del eje. Mirá cómo se lo digo sutilmente a Cristina, Muy ¿no? sutilmente. Muy sutilmente, que escuche acá los consejitos. Y bueno, agradecerle a Renzo que está ahí, que dice que no hay programas así, que está bueno y éxito, nos dice. Bueno, muchas La gracias, verdad, Renzo. Nos levantaste el ego. Fue lo mejor que escuché en el día. Bueno, vamos a hablar un poquito entonces de estos pensamientos negativos. El primero se llama generalización. Es llegar a una conclusión generalizada basándonos únicamente en una experiencia. Si algo malo nos pasó, entonces asumimos que nos va a volver a suceder. Pensar esto en términos absolutos, siempre, nunca, blanco, negro. Siempre me equivoco, nunca voy a conseguir ese empleo. Bueno, lo que les decía hoy, si perdí el examen, seguramente lo voy a perder de nuevo. Esto es generalizar. No todo una situación mala va a volver a suceder. Claro, o que quizás ni siquiera es mala, ¿no? Claro, pero la persona que interpreta como negativa, Claro. vamos a dejarlo como a interpretación. a interpretación de cada uno, De una ¿no? persona. Porque todos tenemos concepciones distintas y de repente lo que es dramático para uno no es dramático para el otro. Entonces, bueno, lo que sea que se considera una mala experiencia va a volver a repetirse de acuerdo a este tipo de pensamiento llamado generalización. ¿Sí? Bien. Ustedes vayan prestando atención porque estas cosas son muy importantes. Vayan haciendo Vayan anotando. un tic a todo lo que decimos. Vayan A anotando. los que se sientan identificados. Otro clásico en la mentalidad pesimista, el filtro selectivo. ¿Qué hace el filtro selectivo? Nos hace concentrarnos únicamente en lo negativo, en lo que va mal, en lo que falta, ignorando importante información que en realidad puede mostrar lo contrario. Claro, como no valorando las cosas buenas. Exacto. Si hay algo que funciona, en muchas situaciones le podemos encontrar lado positivo. Siempre va a haber algo que funcione. Pero no, el filtro selectivo es todo lo malo. Es lo que decía hoy. ¿Me fue mal en el trabajo? También, Entonces, claro, va como muy de la mano de la generalización. Sí. Pero acá, Como digamos, sigue. como que se llama filtro en ese sentido. Es como si te pusieras unos lentes negros, ves solo lo malo. Todo lo demás no existe. O sea, ya está. Que queda completamente borrado de la faz de la tierra lo bueno. O sea, como que no se le daba una entrada a nada positivo en la vida de estas personas Pesimistas. pesimistas. Vamos diciendo todo. Pesimistas. Bueno, otro clásico es que los mencionamos con anterioridad, es pensar en términos absolutistas o dicotómicos, como se conoce, Sí. que es pensar siempre en los extremos, ¿no? Les No, cuesta- blanco-negro, ¿no? Blanco-negro, siempre, nunca, pero para las cosas negativas, ¿no? Siempre me va a ir Claro, mal, sí, sí. nunca voy a poder hacer esto, todo Claro, es no hay horrible. un término medio, no hay otro matiz que no sea Blanco, sí, blanco sí. negro, sí. El punto es que si uno se pone a analizar, la vida en realidad no es así. No es No. extremista, no es Para nada. blanco o negro. Pensemos, por ejemplo, en la complejidad del ser humano, ¿no? Hay una persona no es, por ejemplo, 100% buena o 100% mala. Para nada. O alguien no es 100% hábil para todo, ni 100% digamos, que no, sí, o que no sirve para hacer las cosas. Porque uno puede, por ejemplo, ser excelente en literatura y un desastre en física. Claro. Pero eso no quiere decir que sos un desastre en todo. En todo. Sos un desastre en física, punto. Algo puntual. Pero bueno, claro, al pensar en estos términos absolutos, si yo soy un desastre en física, ¿qué me importa que sea bueno en literatura? Soy un desastre en todo. Claro. Entonces ahí viste cómo se va empezando a encerrar el círculo y de dónde nos agarramos. Si no hay nada bueno, no podemos ver nada bueno. Sí, está complicado, te digo. Bueno, y estos pensamientos que yo les estoy leyendo se dan más o menos en un 99% de casos de una mentalidad pesimista. Cualquiera que sea pesimista y esté escuchando esto que yo le estoy diciendo se va a sentir identificado, porque pasa en todas las Sí, situaciones. creo que hasta acá los que vamos diciendo son los más usuales, son los más comunes. más comunes. Bueno, la personalización, otro tema importante, que es asumir la responsabilidad por cosas que a veces no necesariamente son culpa nuestra. O sea, creer, por ejemplo, acá hay dos vertientes. Una es el asumir la responsabilidad, ¿no? O sea,
terminamos una relación y yo soy la culpable. No, todo fue mi culpa, fíjate, no fui una buena novia, ¿no? Ahí estoy me responsabilizando por algo que de repente no es tan así, porque todos sabemos que una pareja son dos y a veces si las cosas no funcionan, no necesariamente implica que es solamente culpa de uno. Esto por un lado. Pero es también estar como todo el tiempo a la defensiva, ¿no? Más allá de lo que decías, de lo que sería en una pareja, ¿no? Porque, como te decía, tiene dos vertientes. La personalización de esta manera de que yo asumo responsabilidad de todo. Y la otra es que estar un poquito paranoico en el sentido de que a veces uno asume que alguien está hablando mal de uno o se siente mal porque, por ejemplo, vas a una fiesta y hay dos personas que están riendo y a veces consideras que puede ser que están hablando de vos. En ese tipo, hasta acá tenemos las dos vertientes. Y que de repente no tienen nada que ver con uno mismo. O también a veces tomamos actitudes de los otros como si fueran causadas por nosotros. Por ejemplo, vamos a suponer que tengo a mi mejor amiga que de repente de la noche a la mañana no me está hablando. Y yo digo, ¿qué hice yo? Yo hice algo para que ella me dejara de hablar. Qué mala amiga que soy. ¿Qué habré hecho para haberla lastimado tanto? Y de repente tuvo mal día, se peleó. O está pasando por un mal momento que no te quiere decir, no sé. Sí, se peleó con el padre, con el perro, no sé, algo pasó y está rayada y no tiene nada que ver con nosotros. Pero al personalizarnos, claro. Vos te alejás y generás por ahí que la otra persona se pregunte por qué se aleja, ¿no? Por ejemplo. Sí, o sea, lleva confusiones. Porque asumir las cosas, obviamente termina distorsionando nuestro enfoque de la realidad, porque vamos inventando cosas donde no existen. En algún punto nos vamos alejando de lo más objetivo, la realidad objetiva de la situación puntual. Entonces, la personalización es complicada, ¿no? Porque si vamos a sentirnos responsables por cosas que no somos responsables, o si vamos a hacernos cargo de las reacciones de los demás, que cuando en realidad no nos corresponden. Claro, es como cargar con mochilas que no son de uno. No son tuyas, exacto. Entonces, bastante tiene uno a veces con las mochilas de uno. Como para andar sumándose mochilas ajenas. Claro. Bueno, otro clásico de la mentalidad pesimista es catastrofizar. Considerar las situaciones más dramáticas y desastrosas de lo que realmente son. Es tomar una actitud muy intensa de que, qué horrible que me va todo. Sería ahogarse en un vaso de agua, ¿no? Tal cual. Todo es un desastre, todo es horrible. Y bueno, esto tiene que ver mucho también con la mentalidad. Claro, pesimista. eso sí, es como que van seguiditas todas. Están un poquito todas relacionadas. De un hecho puntual que puede ser una pavada realmente o algo que no tiene el valor que personas pesimistas le dan, de eso, ¿no? Hacer como algo, pero muy grave. Puede ser vivido como lo peor. Tal cual. La otra es racionalizar desde la emoción. Confundir los sentimientos por hechos. Ideas negativas con respecto a nosotros se consideran como evidencias reales porque se sienten reales. Si me siento un fracasado, entonces soy un fracasado. ¿Qué hago? Tomo una idea que a mí se me ocurrió y la considero una verdad. No, fíjate, yo soy un desastre, porque en realidad perdí 3 exámenes. Entonces, fíjate el desastre que soy. Tomo algo, lo convierto en un terrible es como hecho. Me siento ahora, es como soy. Sí. Si me y siento no puede mal, ser un estado, claro. No puede ser considerado un estado temporal. Sí. Tiene que ser como algo que una verdad absoluta, fija. Claro, exactamente. Eso es esta sensación de ir pensando, digamos, a través de los no sé, del cerebro de la emoción, por así decirlo. Racionalizar estas emociones no tiene mucho sentido porque, a ver, uno se siente mal y por uno sentirse mal no necesariamente quiere decir que uno está mal en todo. Son cosas que uno tendría que aprender a diferenciar cuidadosamente. Otro clásico es leer la mente de los demás. Sí, yo creo que es el clásico de los clásicos. El clásico de los clásicos. ¿Qué quiere decir esto? Hacer asunciones de los hechos. No, yo creo que aquella persona está enojada conmigo, o yo creo que aquel no me presta atención por tal cosa, y entonces empiezo a adivinar. O mejor no, ¿para qué le voy a decir yo a mi profesor que no le pude entregar el trabajo si seguro no me va a entender y me va a poner un 1? ¿Entendés? Ya estamos asumiendo cosas que en realidad capaz que nada. Bueno, que ver. Lo de leer la mente de los demás también se puede aplicar. No solamente tienen que ser personas pesimistas, ¿no? Digamos, entra en el... Entra, pero podés pensar que... Entonces... ¿Te estás sintiendo identificada?
creo que con el único que me siento identificada es con el leer la mente de los demás, pero no para mal, ¿entendés? Sino como pensar todo el tiempo que ya doy por sentado lo que la otra persona cree. Bueno, yo siempre digo, ante pero la tiene duda, que ser negativo, ¿no? Puede ser... No me mires así, Mariana, por favor. Tenemos una pesimista escondida entre nosotros. No, en una realidad... infiltrada. No, en realidad, como les decía, a veces los optimistas también tienen sus momentos y también tienen, a ver, puede ser que tengan alguna cosa. No es algo que hago usualmente, pero... ¿Alguna vez te ha pasado? Sí, me ha pasado alguna vez de asumir cosas que de repente no son. Sí. Pero a veces viste que uno empieza a imaginar demasiado, ¿no? Entonces, o cuando le dan muchas vueltas a un asunto... yo siempre digo que mientras más pensás, peor es. Sí, porque eso es verdad. De pensar tanto, te entras a marear y que entras en una rosca que no tiene fin, es verdad. Le encontrás la quinta pata al gato. Sí, yo creo que cuando te vienen esos pensamientos, ¿no? Hacer otra cosa, dejar la mente descansar y decir no. Si justamente no voy a poder leer la mente de los demás, yo no sé lo que la otra persona está pensando, ¿no? No. Y bueno, y muy enraizado con esto viene el otro pensamiento pesimista, que es adivinar lo que va a suceder. Claro. Creer que va a pasar algo y tomar esto como algo cierto. Y acá entra mucho la sugestión de cada uno, ¿no? Si yo digo, ¿para qué me voy a mudar si seguramente el apartamento donde me mude va a tener humedad? ¿Entendés? O me van a robar porque queda en un barrio que no sé. Robaron al vecino hace 3 años. Exactamente, ¿no? eso. ¿Para qué me voy a ir de viaje si al vecino de enfrente le robaron la semana pasada? Entonces seguramente... Me van a robar a mí. Claro, entonces es como va a adivinar este tipo de profecía, sí. Qué es lo que me va a pasar. Y obviamente que llega a muchas confusiones. O lo peor, terminás teniendo razón porque, como decíamos, claro, inconscientemente... Si esperas algo malo, vas a hacer algo inconscientemente para tener razón. De repente, algo tonto que puede llegar a pasar. Vos tenés miedo que te roben. Tenés tanto miedo que última, capaz que hasta dejaste la llave en tu casa, ¿no? O sea, digamos, la puerta con la llave afuera. Porque, ¿qué pasa? Estás tan sugestionado y tan tu mente está pensando en eso que inconscientemente terminás autosaboteándote. Regalando la casa al ladrón. Porque puede pasar, porque uno está tan sugestionado con eso, claro que, sí. que, digamos, comete errores que al final terminan llevándolo a la situación temida. Por eso hay que tener mucho cuidado con este tipo de pensamientos. Si uno los reconoce en uno, hay que tratar de frenarlos y de cambiarlos, porque imagínate todo lo contraproducente que puede llegar a traer tener estos tipos de ideas. Porque es como una voz constante que nos está torturando y hay que frenarlo, hay que cambiarlo de alguna manera. La voz del inconsciente. La voz del inconsciente negativo, no. Bueno, y la última es minimizar lo positivo. Es poner demasiada energía en recordar las cosas malas, dejando totalmente de lado las cosas que sí funcionan. Y lo malo tiene el poder de borrar todo lo bueno que está en nuestra vida. Y esto no tiene que ser así. Entonces, repasando un poquito, a ver, tenemos la generalización, tenemos el filtro selectivo, pensar en términos absolutos, la personalización, catastrofizar, racionalizar desde la emoción, leer la mente de los demás, adivinar lo que va a suceder, minimizar lo positivo. Bueno, estaría bueno que si alguno se siente identificado con alguna de ellas nos diga, ¿no? Y bueno, y nos vamos al corte y ya volvemos con más El Club de los Optimistas. Sanitaria Televi, primer sanitaria certificada del Uruguay. 21 de septiembre, 2993, oficina